Romanos capítulo 2. Y vamos a leer comenzando con versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 16. Romanos capítulo 1. Esto se está haciendo lío acá. Tiene prendido y no voy a decir el famoso dicho de Adán. No lo digo, ¿no? El famoso dicho de Adán. La mujer que tú me diste. Muy bien. Romanos el capítulo 2, comenzando nuestra lectura en el versículo 1. Dice así: por lo cual eres inexcusable, esa palabra sin abogado, sin defensa, y está mencionada primera vez en Romanos 1.20 y segunda vez en Romanos 2.1. No está otra vez mencionada en las Escrituras. Tiene que ver con una palabra de corte, una palabra de un lugar donde se sentencian juicios. Y obviamente Pablo, escribiendo los Romanos, está pensando obviamente también en la corte romana y los jueces y las determinaciones y los juicios. Y en este caso este hombre está solo. En Romanos 1.20 está solo y en Romanos 2.1 está solo. No tiene defensa. No hay nada que puede presentar como defensa suyo. Dice versículo 1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y estuvimos desarrollando ese tema la semana pasada. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Una pregunta similar a esta está en el libro de Hebreos, el capítulo 2, el versículo 3, cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O menosprecias, dice versículo 4, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Que el Señor bendiga su palabra, que obviamente, como dice Isaías 55, nunca vuelve a él vacía, sino que da fruto para aquello a lo cual ha sido enviada. Entonces estuvimos pensando en el versículo 1 en cuanto al tema de que marca la Escritura, en cuanto a juzgar. Es impresionante que pasa de complacencia en el versículo 31 del capítulo 1 a ser juicioso en el capítulo 2, versículo 1. Esta es una persona que no se ha examinado a sí misma, pero es más que eso, es una persona que no contempla. Es una persona que no se ve, que no comprende y no entiende.
estamos desarrollando este tema y yo quisiera mirar, cuando llegamos a Romanos capítulo 2, recuerden que Pablo sigue tratando el tema de condenación. Si vayan una vez más al capítulo 3, el versículo 19 y 20, que es donde concluye estos 3 capítulos de condenación. Sí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Quiero que remarquen esto, los que están siguiendo el estudio de Romanos, es que en los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo no está hablando de cómo uno puede ser salvo. El apóstol Pablo está estableciendo el tema de condenación. Yo sé que podemos agarrar Romanos 1:17, donde expresa la justicia de Dios en el Evangelio, y versículos anteriores y decir, bueno, obviamente la Biblia, uno puede a través de Romanos 1:17 y otros pasajes llegar al conocimiento de la verdad. Y eso es verdad. Pero no estamos indicando esto en cuanto a la enseñanza del contexto de lo que Pablo está enseñando. Pablo no está trayendo el medio de justificación, sino el medio de condenación. En este momento la palabra, su ministerio está siendo ministerio de condenación. Ahora va a llegar al capítulo 3, versículo 21 y hasta el capítulo 5 a hablar del tema de la justificación y cómo el impío se justifica para con Dios. Pero no hasta capítulo 3, versículo 21. Entonces, a veces crea confusión cuando estudiamos la Escritura, pero tenemos que tener esto en mente. Y en Romanos el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, lo que tenemos son principios de juicio. Son principios de juicio. Podemos empezar con 1:31, que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Esto es muy claro en la Escritura, que los hombres saben más de lo que ellos aparentan decir o entender. Y especialmente cuando tiene que ver con Dios mismo. Dios se lo ha manifestado conforme a Romanos el capítulo 1. Ya lo miramos a eso. Versículo 20. Versículo 19 dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Pero lo que nosotros tenemos aquí es el tema de los principios de juicio. Vamos a comenzar a desarrollar uno de ellos esta mañana. El primer principio de juicio, pero antes de eso, quiero remarcarles lo que tenemos en el capítulo 2, versículo 1 al 16 en cuanto a los juicios. Lo primero que tenemos que remarcar está en versículo 2 al final, que Dios va a juzgar según la verdad. Ese es el primer principio de juicio. Dios va a juzgar según la verdad. Dice el versículo, que el juicio de Dios contra, no es a favor, es contra los que practican tales cosas. Es interesante el estudio de contra en las Escrituras, no lo vamos a desarrollar hoy. Pero Dios le había dicho a Moisés en el Antiguo Testamento que debía guardar la ley en el tabernáculo, en la mano derecha del arca del testimonio, y la pondrás ahí para que esté contra Israel, no a favor. Eso lo dice más adelante Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, que la ley era contraria a nosotros, no a nuestro favor. Entonces, el primer principio que observamos de juicio está en Romanos 2, versículo 1, y es que el juicio de Dios será según la verdad. Según la verdad. Segundo, se encuentra en el versículo 5. En el versículo 5 tenemos el juicio, la Biblia dice al final, de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, el segundo principio en el juicio de Dios para con los hombres es que va a ser un juicio no solamente según la verdad, sino que va a ser justo. O sea que no tienes que temer de que se cometa alguna injusticia en lugar de la sentencia. Cristo llegó a hablar en Mateo capítulo 11 de que aún en el día del juicio habrá grados de castigo. O sea que no todos los hombres han pecado de la misma manera. Por ende, todos los hombres son pecadores, eso lo dice Romanos el capítulo 3, versículo 23, y están destituidos de la gloria de Dios.
Pero no todos los hombres se han inundado en la misma manera en sus pecados, en sus corazones. Y por eso es que la Biblia dice que va a haber grados de juicio. En realidad, los grados de juicio de los que habla Mateo tienen que ver con los grados de luz que hayan recibido los hombres. O sea, cuanto mayor luz han recibido, mayor será su castigo por no haberse arrepentido. Entonces tenemos el segundo, que es su justicia. Tercero, versículo 6. El tercer principio de juicio es el que dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que los hombres van a ser tratados conforme a sus obras. Conforme a sus obras, no para ser justificados. No olviden eso. La Biblia dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es para ser condenados. Juicio final. Si ustedes se adelantan al versículo 7 al 10, parece ser que hay una salvación por obras en lo que está enseñando Pablo, pero contradice toda la epístola de Romanos si es así. Entonces hay que entender claramente lo que Pablo está enseñando en Romanos 2, 7 al 10. No lo vamos a explicar hoy, pero tiene una explicación muy sencilla y clara en la Escritura. El cuarto principio está también ahí mencionado en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces el juicio de Dios será según verdad, según justicia, será un juicio justo, será un juicio según las obras y será un juicio imparcial. No va a haber acepción de personas, no va a considerar al rico más que al pobre, al sabio más que al necio, no, nada de eso. La Biblia nos dice que va a ser un juicio sin acepción de personas. Será un juicio conforme al carácter de Dios. Un juicio conforme al carácter de Dios. Lo dice el versículo 4. Menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Será un juicio donde va a haber un atesoramiento, nos dice versículo 5, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. O sea que lo que tú has menospreciado ha causado que aumente el otro aspecto de Dios. Menospreciaste su benignidad, su paciencia y longanimidad, eso hace que su ira se magnifique en el día del juicio. Su ira se magnifique en el día del juicio. Entonces, teniendo en mente, tenemos, el juicio va a ser según verdad, va a ser justo, va a ser según tus obras, va a ser imparcial, va a ser según su carácter, pero después nos dice, versículos 12 y 13, que va a ser según la revelación recibida. Los que tienen ley van a ser juzgados conforme a la ley, y los que no tienen ley no serán juzgados conforme a la ley. Entonces va a ser a la medida de lo que recibiste. Por eso los gentiles en Romanos 1 serán juzgados conforme a la revelación de la creación. Y los judíos en Romanos 2 serán juzgados conforme a las escrituras recibidas, a la ley que Dios les dio. Cristo enseñó esto: en aquel día no os juzgaré yo, sino Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. El juicio de los judíos va a ser conforme a la ley dada. Ellos tienen mayor revelación, tienen mayor ventaja que los gentiles. Pablo lo cita eso en Romanos 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tienen? Primeramente, que se les dio la palabra de Dios. En realidad, Pablo menciona 9 ventajas que tienen los judíos en Romanos. La siguiente ventajas, hace una pausa en Romanos 3 con la primera, y luego se va a Romanos 9, cita las últimas 8. En total tienen 9 ventajas, más que los gentiles. Sin embargo, ¿les aprovechó? ¿Las ventajas que Dios le dio a ellos les aprovechó? Y finalmente, Romanos 1, versículo 16. Entonces tenemos que los juicios de Dios serán según verdad, según su justicia, según tus obras, según su imparcialidad, según su carácter, según su revelación y según tus secretos. Dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, en el juicio final,
Dios juzgará con justicia, Dios juzgará con verdad, Dios juzgará tus obras, Dios juzgará con imparcialidad, Dios juzgará conforme a su carácter, conforme a su revelación, conforme a tus secretos. Puede haber más. Estoy mencionando algunos nomás. Y sin duda puede haber más. Tenemos los libros que leímos esta mañana al introducir nuestro tema, nuestro tiempo de alabanza, que a propósito leí Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11 al 15, donde dice los libros fueron abiertos, está en plural. Algunos han asumido que está el libro de conciencia, el libro de palabras, el libro de secretos, el libro de las obras. Algunos han mencionado que hay 5 libros en aquel día en el cual vamos a ser juzgados. O sea, los registros divinos de todo lo que nosotros hemos hecho estarán en aquel día registrados. Entonces, el juicio de Dios, y lo mencioné así adelantarme, el juicio de Dios, comenzamos con la primera, que es el juicio de Dios, será según la verdad. Pero primeramente que nada, quiero que noten en el capítulo 1, versículo 32, una frase al final que dice, se complacen con los que las practican. ¿Ven esa palabra, practican? Se las voy a mencionar. Esa palabra, practican, está mencionada 6 veces en 4 versículos. O sea, desde Romanos 1:32 hasta el capítulo 2, versículo 3, la palabra practicar se menciona 6 veces. Dice así, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, esa es la primera vez, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, segunda vez, por lo cual eres inexcusable, hombre, ¿quién quiere que seas tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas, dice la traducción Reina Valera, es haces, pero es practicas lo mismo, es la misma palabra griega. Mas sabemos, dice el versículo 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal practican y practicas lo mismo. Se traduce hacen y haces, pero es la misma palabra en versículo 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. 6 veces Pablo en 4 versículos repite una palabra griega. Y la repetición de esta palabra, si ustedes están en un instituto bíblico y les enseñan el estudio de la hermenéutica, una de las cosas es que si una palabra se repite es porque hay un énfasis y hay una importancia en el contexto de su enseñanza. La palabra tiene que ver con el hábito o el ejercicio continuo. Recuerden que esto lo encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 5. Miremos ese pasaje un momento, Génesis el capítulo 6, para entender esta palabra práctica, que es la del hábito continuo. Y el hábito continuo que sucede en la mente y en el corazón, y no solamente en los hechos. Dice Génesis, capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era práctica, era de continuo, solamente el mal. O sea que había una continuidad incesante en el pecado, sin congoja, sin tristeza, sin convicción, sin acusación, sin nada. Era una práctica de continua. Se complacen, son juiciosos, practican. Pedro, cuando describe al falso profeta, dice esto: tienen los ojos llenos de adulterio, están habituados. Esa es la palabra ejercitar. Es la palabra de un gimnasio, que están continuamente ejercitando este hábito. Dice 2 de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, están habituados, se ejercitan a la codicia. O sea, están continuamente en esta práctica.
sea, de continuo el mal. No hay un cese de pecado desde la mañana hasta la noche. Desde temprano hasta el acostarse, están de continuo en el mal. Por eso pienso en Dios cuando empezó a hablar a Israel a través de sus profetas, que apuntaba al sin cesar de su voz y mensajes. Les hablaba a los hombres sin cesar, porque sin cesar estaban pecando, estaban haciendo de continuo solamente el mal. Desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos acostamos, estamos luchando con el pecado. El creyente no deja de luchar con su naturaleza, tiene una lucha de continuo con el mal. Pero hay congoja, hay tristeza, hay una batalla interna. El impío no es así. No es así. Entonces, tenemos eso en mente. Primeramente quería mencionar el tema de la práctica. Segundo, quiero mencionar el tema de la palabra juicio de Dios. Vayan a Romanos, el capítulo 2, un momento. Romanos, el capítulo 2. Quiero que noten conmigo lo que dice ahí en el versículo 1. Voy a leer los textos. Primeramente, Romanos 1:32 dice, habiendo entendido el juicio de Dios. La palabra esto es sentencia en contra. Eso es lo que la palabra juicio significa. Es la palabra sentencia en contra. O sea que Dios dicta una sentencia en contra nuestra. Cuando la Biblia dice el juicio de Dios, recuerden que Dios dictó sentencia a Adán y Eva en contra de ellos antes de pecar. Dijo, el día que de él comieres, trajo una sentencia en contra de ellos. De cierto morirás. De cierto morirás, le dijo a Caín. Si el bien hicieres, serás enaltecido, pero si el mal, el pecado está a la puerta. Una sentencia en contra. La ley era toda una sentencia en contra de la desobediencia. Lo dice Hebreos el capítulo 2. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuando el decálogo fue escrito, estaba hablando de lo que hay en mi corazón con sentencia en contra. No matarás. Eso es la sentencia de juicio de Dios. No cometerás adulterio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No perjurarás. No dirás falso testimonio. O sea, Dios presentando sentencia en contra de lo que es la tendencia natural de mi corazón. Capítulo 2 de Romanos, versículo 2, volvemos a ver la palabra juicio, mas sabemos que el juicio de Dios. Entonces, aquí estamos en el juicio de Dios. Tenemos el juicio de Dios mencionado en el versículo 32 de capítulo 1, juicio de Dios mencionado en capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 3, dice, ¿cómo escaparás el juicio de Dios? El juicio de Dios. Entonces, el juicio de Dios se menciona. Capítulo 2, versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Creo que ya es claro. Aparece esta palabra en Romanos 1:32, Romanos 2:2, Romanos 2:3, Romanos 2:5, Romanos 3:19. Dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, hasta Romanos 3, versículo 20, el tema es Dios está juzgando, está trayendo sentencias sobre los hombres, sobre los gentiles sin ley, sobre los judíos con ley. El juicio de Dios. El juicio de Dios. Bueno, leo otros versículos. Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 16:7 dice, también oí otra voz desde el altar que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El juicio de Dios. Así que pensemos en eso un momento. Pero ahora volviendo al tema, Romanos el capítulo 2 y el versículo 2.
Dice, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Yo quiero desarrollar brevemente esa palabra. El juicio de Dios es según verdad. Primeramente quiero leer algunos pasajes de la Escritura en cuanto a el juicio que Dios quería que la nación de Israel haga cuando juzgaban los unos a los otros. En Zacarías 7:9 dice, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Juzgad conforme a la verdad. Zacarías 7:9. Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Juzgad, dice, según la verdad y lo conducente a la paz. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. Habacuc 1:4. Por lo cual la ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc 1:4. Quiero aclararles, queridos amigos y hermanos, que en el juicio de Dios va a ser un juicio con este principio. Va a ser un juicio según la verdad. No va a haber engaño en ese juicio. Voy a saltear algunas cosas y quisiera leerle. El antónimo de la verdad, obviamente ustedes saben, es la mentira. Es el ocultar, es el engañar, es el cubrir, es el tapar, el disfrazar, la hipocresía. Es pensar que yo soy justo cuando no lo soy. Decir con los labios lo que se divorcia de mi corazón. De mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el mío. De magnificar el pecado en otros y minimizarlo en uno. Esta verdad de Dios, la verdad que va a utilizar Dios en el juicio, tiene que ver con la verdad que Él ha revelado, la verdad que Él es, primero y primordial. Tiene dos direcciones. Primero, la verdad que Él es. Lo vemos en Romanos, el capítulo 1, cuando dice que los hombres suprimen la verdad, cuando dice que los hombres cambian la verdad por la mentira. Entonces, en Romanos 1, lo que tenemos es una revelación de la verdad de Dios. Y que los hombres han dicho que la creación no es Dios, que Dios no hizo la creación, que la creación es el producto de nadie más nada, igual a todo. Pero cuando nosotros examinamos esto a la verdad del juicio de Dios, que vemos ráfagas de esto momentáneamente en cómo Dios trata a los hombres. Por ejemplo, miramos la semana pasada, pero se los ilustro con la vida de David. Ustedes se acuerdan que David, cuando llegó Natán, seguía ocultando, disfrazando, estaba cubriendo su iniquidad, lo estaba disfrazando. Aún lo disfrazó con un nombre, una actitud de que quería hacer justicia, él siendo injusto. Él dijo, ese hombre debe morir. Hasta ese momento, realmente él creía que todo lo que había hecho estaba oculto, que Dios no lo había visto. Sin embargo, nos dice Hebreos capítulo 4 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que Él no lo haya expuesto o revelado no significa que no lo sepa. Que Dios no lo manifieste a nuestros corazones no significa que Él no lo conozca, que Él no lo haya conocido de antemano. Él ya sabe lo que vamos a hacer mañana. No necesariamente nos revela eso como lo hizo con Pedro, pero Él ya lo conoce de antemano. Él ya sabe hasta cuán bajo vamos a caer. Dios conoce todas esas cosas. Anoté esto en mis notas. Es traer a luz, la verdad de Dios en el juicio es traer a luz lo oculto de las tinieblas. Como va a traer a luz lo bueno que está en oculto, va a traer a luz lo malo que está en oculto.
Cristo dijo, no hay nada en oculto que no sea manifiesto. Disfrazar nuestra aparente justicia, la verdad de Dios es aquello que Dios ve, la verdad de Dios es aquello que Él oye, la verdad de Dios es aquello que Él sabe, la verdad de Dios es aquello que Él entiende en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Cuando la mujer samaritana quiso disfrazar su situación ante el que es la verdad, que es Cristo, ¿qué se le dijo? Cristo le dijo, ve y busca a tu marido. ¿Qué hizo ella? Ella dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, en esto has dicho la verdad, no tengo marido. Porque el que ahora tienes no es tu marido, pero 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Saben qué sucedió en ese momento? La conversación fue corta, fue simple, fue reducida. Fueron pocas palabras del juez de la tierra. No tuvo que hablar abundantemente, no tuvo que dar una descripción desde el nacimiento hasta la muerte, nada de eso. Fue corto, fue sencillo, fue simple, fue reducido. Ella fue corriendo a la ciudad, 4:29 de Juan, y dice, he aquí un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Y ellos creyeron a Cristo por el testimonio de la verdad revelada. Cuando Cristo le hizo un juicio momentáneo a ella, le pasó una sentencia cariñosa. Has dicho la verdad en esto, que no tienes marido, porque el marido que tienes, porque el hombre que tienes no es tu marido, porque 5 maridos has tenido. Fue sencillo, le reveló, le expuso el corazón de ella en un momento y ella no pudo negarlo y se fue a su ciudad a contarle a los hombres porque era una mujer prostituta. No tenía amigas mujeres, tenía hombres como amigos. Y ellos vinieron y creyeron a Cristo por la palabra de ella. Pero fue expuesto por la verdad de Cristo que ve, oye, sabe y entiende. O sea que la verdad de Dios en cuanto a nosotros, pero es la verdad de Dios en cuanto a su revelación. Y hablamos de esto cuando estábamos en Romanos 1. Hablamos de la revelación de Dios en cuanto a su verdad innegable en la creación. Los hombres serán juzgados conforme a la verdad de Dios, la verdad que Él ha puesto en el universo. Pero al mismo tiempo los hombres han de ser juzgados conforme a la verdad que Dios sabe en cuanto a ellos. Sigo. No es según lo que los hombres creen de mí en aquel día. Tampoco es según lo que yo pienso de mí. Yo te puedo hacer creer de mí mucho y yo puedo pensar de mí mismo, porque yo puedo pensar de mí mismo que tan malo no soy. Pero cuando la luz de Dios ilumina el corazón, lo que creen de mí, lo que yo soy, cuando Dios abre su boca, se desnuda. Sino lo que Dios sabe que hice y soy. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. El profeta dijo la apariencia. Jehová mira lo que está delante de sus ojos. El profeta dijo el corazón. O sea que el hombre mira la apariencia del hombre y examina su apariencia y juzga su apariencia. Por eso Cristo dijo, juzgad con justo juicio, no juzguéis según las apariencias, sino conforme a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es que nosotros no conocemos los intentos del corazón, no conocemos las intenciones del corazón. Por eso cuando Dios vino a Abimelech y lo juzgó por haber tomado a la mujer de Abraham, él dijo, con integridad de mi corazón he hecho esto. Impresionante que un impío le pueda decir al Señor que él había hecho algo así, de tomar a una mujer, querer acostarse con ella, con integridad de corazón. Y Dios le atestiguó de esa verdad a ese hombre. Le dijo, yo también sé que con integridad en tu corazón has hecho esto. Por eso te guardé de no pecar contra ella. Yo también sé, dice, que con integridad de tu corazón has hecho esto.
Entonces, tengan en mente que el juicio de Dios es según la verdad de Dios y la verdad que yo soy hecho. Miren este pasaje, Apocalipsis, el capítulo 3. Apocalipsis, el capítulo 3, un momento. Y esto es a la iglesia. Esto es un mensaje a la iglesia. Pero quiero que noten esto. Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 17. Esto es lo que yo digo. Muchos de nosotros somos rápidos a hacer lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Nosotros tenemos las palabras de Cristo a cada iglesia en su introducción, su omnisciencia. Él dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. 7 veces le dice a las 7 iglesias: yo conozco tus obras. O sea que tú no tienes que venir a Dios y decir: yo hice esto, aquello. Dios no tiene necesidad de que tú le cuentes acerca de ti mismo. Dios no tiene necesidad de que tú le hables acerca de tus obras. Cristo dijo: yo conozco tus obras. Yo las sé. Él sabe si están mezcladas con vanagloria. Él sabe si tienen orgullo. Él sabe si estamos buscando nuestro bien. Él sabe si estamos difiriendo de la alabanza y la gloria que le pertenece a Dios. Él sabe eso. Él sabe si estamos buscando los aplausos de los hombres, las lisonjas de los hombres, las alabanzas de los hombres. Él, Dios, sabe eso. Por eso nos dice la Escritura en Mateo capítulo 6 que el hombre que busca la alabanza de los hombres en su hacer ya tiene su recompensa. No vaya a recibir recompensa. La verdad de Dios es la revelación de todo intento y pensamiento del corazón. Es el peor estado en el cual nosotros nos hayamos enfrentado en el juicio. Hemos vivido una mentira hasta esa hora. Hemos vivido bajo el disfraz y la hipocresía de creernos justos cuando no lo somos, sabios cuando somos necios, de creernos algo cuando no lo fuimos nunca, de creernos que teníamos una religiosidad, una vida de religión con nuestro Dios, hasta que llega aquel día. Hasta que se establece el día de juicio, y el primer principio es que va a ser un juicio según verdad. En esa verdad Dios comienza a exponer. Fíjense lo que dice Apocalipsis 3:17. Porque tú dices: yo soy rico, esto es la iglesia de la Odisea, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Notan eso? ¿Saben lo que es eso? Queridos hermanos y amigos, es esto que tengo acá, labios. Es lo que decimos continuamente, es lo que hablamos continuamente. En el día del juicio, cuando estemos delante de Dios, la Biblia dice que esto, la boca, tengan su dedo aquí y vayan a Romanos capítulo 3. Romanos el capítulo 3. Romanos el capítulo 3. ¿Qué va a pasar con la boca en el día del juicio? Romanos 3, versículo 19 al final. Para que toda boca se cierre. Toda boca se cierre. En el día del juicio no vas a poder abrir tu boca libremente. Hoy Dios te ha permitido abrir tu boca libremente. Elifaz le dijo a Job: tu boca misma te condenará. A mí me impacta eso. Tu boca misma te condenará. Cristo lo dijo, Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y tenemos esa ráfaga de ese momento. Escuchen bien, queridos hermanos, lo que voy a decir ahora. Por favor, escuchen. Cuando estemos en el juicio de Dios, o cuando Dios aparece y nos juzga, sentencia momentánea, Dios juzga siempre la verdad de lo que no soy. Fíjense lo que dice aquí, Apocalipsis 3, versículo 17. Y no sabes. Noten hasta dónde va Jesús en la descripción de la iglesia. Por favor, noten esto. ¿A dónde desciende? Desciende a las partes más bajas del ser.
Desciende a lo que somos, no a lo que decimos. Fíjense, versículo 17. No sabes que tú dices, no. Dice, no sabes que tú eres. Esto es la esencia de mi ser, viene de la raíz de ser. Cristo no habla de lo que digo, sino de lo que soy. Y lo que soy no es algo que se ve por fuera, es lo que estoy viviendo por dentro. Sí, los pensamientos que oculto, las codicias, las miradas, los adulterios, las fornicaciones, todo lo que está sucediendo adentro, eso es lo que soy. ¿Se acuerdan? Esta ilustración se la cito nomás, es Proverbios capítulo 26, versículo 26 dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior, en su corazón, maquina engaño. 7 abominaciones hay en su corazón, pero lo está ocultando con sus labios. Es la ilustración del Antiguo Testamento cuando Jacob se presentó delante de Isaac para la bendición. ¿Recuerdan eso? Y su madre lo vistió con las pieles de su hermano, pero mató un animal, le puso pieles de animal porque su hermano era muy velludo. Pero su papá estaba ciego ya. Entonces se presentó y no podía hablar como su hermano, no sabía imitar la voz de su hermano. Entonces le dijo, hola papá, acá estoy. Y papá dijo, la voz es la voz de Jacob. Trató de mejorar un poco la voz, pero no le daba. Seguía con, la voz es la voz de Jacob. Acércate, hijo mío. Entonces se acercó Jacob al hombre este ciego, Isaac, y lo empezó a palpar y sintió el pelo velludo que tenía su hermano Esaú. Entonces le dijo esta frase inolvidable, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Hay diferencia. Hay diferencia entre lo que decís y lo que haces. Tus manos son tus hechos. Tus manos son tus hechos y tú puedes encubrir a los hombres con tus labios lo que eres en tu corazón. Pero a Dios, el juicio será según verdad. Va a exponer con su luz de su verdad tus intenciones, tus pensamientos. Va a exponer la verdad que eres. No lo que dices, sino lo que eres. Fíjense, versículo 17, el Señor dice esto. ¿No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Triste situación de la iglesia de la Odisea. ¿No sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Déjenme pausar aquí un momento, queridos hermanos. Si van de vuelta a Romanos el capítulo 2, el versículo 2, noten esto por favor, Romanos 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practiquen tales cosas es según verdad. Cuando Cristo en Juan 8 marcó los pecados de los hombres, lo que dice Salmo 130, si Jehová mirara los pecados, ¿quién puede quedar en pie? No era una escena de juicio, aunque los hombres querían juzgar a la mujer agarrada en el acto de adulterio y apedrearla. Cristo no había sentado un trono ahí, estaba en la tierra. Él había sido claro que Él no vino a juzgar al mundo, no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero en ese momento ellos querían pasar sentencia de juicio, ellos estaban condenando a ella. Ustedes se acuerdan, lo miramos la semana pasada. ¿Qué pasó cuando el Señor dijo, el que esté sin pecado tire la primera piedra? Y hubo un activar de la conciencia. La Biblia dice, acusados por su conciencia, que ese es ese elemento innato de Dios puesto en el corazón de los hombres, que Dios va a utilizar en el día final, que es la revelación de Dios, que es la verdad de Dios, pero a través de la conciencia. Bueno, déjenme decirles esto. Ellos salieron de la presencia de Cristo, no podían soportar estar ahí. Imagínense la carga de pecado en ese momento, que no marcó ninguna iniquidad en particular, simplemente la voz de Él reprendió las conciencias de ellos y ninguno de ellos vino a Él postrado para decir, Señor, perdóname. No, la Biblia dice que salieron de su presencia. ¿Notan eso? Salieron de su presencia. Es imposible estar delante de Dios cuando uno empieza a sentir la acusación.
Escuchen, no fueron expuestos totalmente. No es que Cristo dijo, vamos a empezar de tu nacimiento hasta tu muerte, vamos a examinar todas tus obras, vamos a ver todo intento, toda intención, todo secreto, toda palabra que has hablado, desde tu nacimiento hasta tu muerte. Vamos a examinar cada palabra. Quiero revelarte la verdad de lo que eres. Imagínense si un momento, un instante en su presencia provocó el deseo de estar lejos de Él. ¿Cuánto más será cuando estoy encerrado en su juicio? Es como meterme en una cámara de gas. Pobrísima ilustración. Dios me va a poner en un lugar donde no puedo salir, encerrado en su juicio. Y la Biblia dice, ¿quién escapará del juicio de Dios? Pero lo peor de todo ese momento es que no va a ser un momento, sino un acumulo de todo. Todo lo oculto, todos los secretos, todos los engaños, todos los malos pensamientos, todas las malignidades, todas las envidias, todos los celos, todas las iras, todos los malos pensamientos contra todos los hombres. Todo será traído a la luz de su verdad. Me va a mostrar lo que soy. No lo que dije ser, sino lo que soy. Se va a revelar por primera vez la verdad. Yo voy a conocerme como nunca me conocí. El único que me conoce como soy es Él. Déjeme leerle algunos versículos para terminar, pues ya se fue la hora. Pero lo que quiero remarcar, hermanos, estos versículos que voy a leer ahora, tienen que ver con el desnudar de Dios. Y quiero que entiendan bien lo que voy a decir ahora. Que todas las cosas están desnudas a sus ojos. Pero el problema es que tú no lo sabes. Pero en el día del juicio, Él te va a mostrar a ti lo que Él ha visto siempre. Tú te cubres con hipocresía, te cubres con mentira, te cubres con engaño, te cubres. Pero Él lo ve todo, 24/7 continuamente. Todas las cosas están desnudas a sus ojos. Ustedes saben, la Biblia habla de la desnudez y habla mucho. Estuve estudiando la desnudez esta semana en las Escrituras. Está la desnudez física y está la desnudez espiritual, la leímos en Apocalipsis 3:17. Pero esos términos bíblicos se usan en muchas formas y maneras. Dios prohíbe que el hombre vea la desnudez de su parentela. Hay un capítulo dedicado a eso en Levítico capítulo 17, donde Dios dedica versículo tras versículo a la maldición de descubrir la desnudez de. Y ahí después usted le puede leer la desnudez de fulano, de mengano, del yerno, de la suegra, de la hermana, del hermano, del padre. La desnudez, descubrir, era lo más vergonzoso. En ocasiones, aquellos que hemos tenido que ser tratados físicamente en alguna situación de médicos y demás, nos han pedido sacarnos la ropa y ha sido una situación vergonzosa. No sabemos, queremos seguir ocultando, tratando de ocultar, porque sentimos muchísima vergüenza en esa hora. Muchísima vergüenza. Si ustedes notan conmigo en Romanos 2, versículo 3, ¿piensas esto, hombre? La palabra pensar es calcular, es razonar. El hombre está diciendo, no, de esta voy a zafar. Es como Sansón cuando dijo, de esta voy a escapar como las demás veces. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y hacen lo mismo que tú? Escaparás. Escaparás del juicio de Dios. Primera vez. Voy a tener que pausar acá, se me fue la hora. Pero vamos a seguir desarrollando esto porque esto profundiza mucho el tema de cómo Dios desnuda. Dios desnuda con su palabra la conciencia. Y no hay cosa peor. Creo que MacArthur fue, años atrás,
que dijo que iba a compartir un mensaje delante de los pastores y dijo, estaban soñando y me desperté, en el sueño vi que yo estaba en el púlpito mío de la iglesia. El problema, dice MacArthur, es que miré hacia abajo y no tenía puestos los pantalones, estaba en calzoncillo. Y lo peor de todo, dice, es que tenía el coro detrás mío y a la iglesia delante, y me preguntaba cómo había llegado al púlpito así. Y me agarró terrible vergüenza. Pero después, dice, soñé que había subido al púlpito sin el Espíritu Santo. Más desnudo no puedo estar. Peor no puedo estar. Déjeme terminar con estas palabras. Es en Génesis el capítulo 3. Es la primera situación de juicio. Es la primera desnudez que no se puede cubrir. Génesis el capítulo 3. Leemos estas palabras. Dice así, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, hablando de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer escaparon. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Para los que han estado estudiando con nosotros los jueves, los hombres, los atributos de Dios, saben que la omnipresencia de Dios llena la tierra y el cielo. Para poder escapar de su presencia continua, viendo y observándote continuamente en tus pensamientos, en todo lugar, en todo momento, en todo lugar donde tú estés, la práctica que hagas, quiero que sepas que para practicar sin problema y que no te vea Dios, tienes que salir del universo. La Biblia dice que los cielos de los cielos no te pueden contener. No lleno yo, Jehová, la tierra y el cielo. No hay lugar en el cual Dios no esté presente y lo esté mirando. Bueno, Adán salió corriendo con su mujer, dice versículo 8, y se escondieron entre los árboles del huerto. Y Dios tuvo que preguntar porque no sabía dónde estaba el pobre. Le preguntó, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No, porque él no sabía, estaba al lado de él, estaba al ladito de él. Pero hace que su voz se sienta allá. Es lo que dice R.C. Sproul. Dice, la manifestación visible de su presencia no prisiona su esencia. Porque Dios se manifiesta acá no significa que Él no esté allá. Dios está en todo lugar, todo el tiempo. La manifestación visible de su presencia nunca prisiona su esencia. Mira lo que dice el versículo 10. Él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo. Dios no le dijo nada. McIntosh dice, vino lleno de gracia Dios. Vino lleno de gracia, no le dijo nada. Podía haber venido y decir, ¿qué hiciste, tarado, imbécil? No, lo llamó, dijo Adán, che, ¿dónde estás? Y la conciencia de Adán empezó a acusarlo terriblemente. Dice, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No se cubrió con hojas de higuera. ¿No dice el versículo 7 al final, cosieron hojas de higuera? Y me escondí porque estoy, ¿qué? No lo hizo nada. Cuando apareció Dios, sigo estando desnudo. La presencia de Dios y la voz de Dios deja al hombre desnudo. Está desnudo en su alma, está desnudo en su pensamiento, está desnudo en sus secretos, está desnudo ante Él. Dios desnuda al hombre y le hace ver lo que Él está viendo siempre. Eso es una ilustración. Primera pregunta de Dios, ahí en versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Lo aprendió no de la manera, porque al principio cuando estaba desnudo en 2:24 dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora estaba desnudo y se avergonzaba. Antes estaba en justicia
desnudo, no tenía vergüenza, ahora estaba en injusticia y estaba desnudo. Versículo 25, perdón, de 2:25 de Génesis. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, el tema que vamos a seguir tratando es Dios, nadie puede esconderse de Él, porque todas las cosas están desnudas ante Él. ¿Saben? Me resultó interesante, y termino con esto, hermanos, muchos versículos para seguir desarrollando en cuanto a este pensamiento. Dios juzga según la verdad, y tú no puedes escapar ese juicio. Es imposible zafar de esa hora. La Biblia tiene 2 días a los cuales tú tienes que estar. Sí o sí estás obligado a estar. ¿Saben cuál es el primer día? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. A ese día no puedes evitar. Viene. Y sepas que ya pasaste esa fecha repetidas veces en tu vida. El día y la hora en que vas a morir la has pasado varias veces ya. Y el año que vas a morir, el día que vas a morir, la hora que vas a morir, va a llegar. No sé cuándo, ni tú ni yo lo sabemos. La Biblia dice, no te jactes del día de mañana. Pero quiero que sepas que la siguiente fecha y la siguiente cita de Dios tampoco la puedes evitar. La primera es la muerte. La Biblia dice, está establecido por los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. La siguiente cita es el juicio. Te aconsejo, como dijo Daniel a Nabucodonosor, que te arrepientas. No esperes ir al juicio con Dios. Para esquivar el juicio de Dios, debes acercarte en arrepentimiento a Dios. Otra forma no hay. Vamos a orar. Padre, pedimos tu bendición sobre tu palabra. Bendice este tiempo juntos. Edifica a tu pueblo. Sigue enseñando nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.